Quiero saludar en esta hora muy especial a los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live. Saludamos en el amor de Cristo, creyendo y confiando que esta palabra que el Señor trae a tu vida en esta noche va a ser de edificación. Y para ello es que estamos aquí, no sin antes decirle que es necesario en los momentos actuales que vivimos, que nos humillemos más a Dios. Humillémonos más a Dios y verdaderamente veremos la mano de Dios que se mueve a misericordia, porque sé que hay luto en muchas familias. Hay tristeza, hay angustia, quizá hay soledad. Dios bendiga a los doctores, Dios bendiga a esas enfermeras, a los paramédicos, a los policías, a todos aquel personal que trabaja arduamente respondiendo ahí a esos llamados del 911. Sabemos que es necesario que nosotros nos unamos en oración por ellos, para que sea Dios dándole la fortaleza necesaria para poder verdaderamente salir adelante en esta situación. Sabemos que no es fácil, hay tristeza, hay mucho dolor en algunos de enfermeras y doctores, y en fin, en tanta familia. Rogamos al Señor que sea Él bendiciendo a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas, en fin, a toda la humanidad en general. Y hay una iglesia que no nos podemos quedar de brazos cruzados, no nos podemos quedar, como dicen, de brazos caídos. No, tenemos nosotros que dar ese ejemplo verdaderamente, que tenemos que inculcar y animar a muchos a acercarse al Señor tanto como podamos. Necesitamos estar conectados con el Dios de los cielos. Alabado el que vive. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Oh Señor amado, gracias. Hermanos y amigos, en esta noche vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Básicamente ese es el tema que le he puesto a este mensaje, la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarles que abra su Biblia en segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Y estaremos dándole lectura al verso 16 y 17. Tomaremos estos preciosos versos de la palabra del Señor como base para hablar precisamente su palabra, predicar. Y esperamos que sea de edificación para nuestras vidas. Necesitamos mucho de esta palabra. Es necesario que pongamos oído atento, ya que Dios trae palabra para todos, para el anciano, para las damas, para los caballeros, para los jóvenes, en fin, hasta para los niños, ¿por qué no? Para los gobernadores de las naciones o de los estados, donde quiera que se encuentre alguien que salió quizá electo y tiene un cargo público, y que en estos momentos también es necesario que oremos por ellos, para que sea el Señor dirigiéndolos o guiándolos a través de su Espíritu Santo, para que tomen las mejores decisiones. Es muy importante eso. Y aparte de todo, nosotros, su pueblo, la iglesia de Dios, necesitamos ser obedientes a las leyes terrenales también. Tenemos que dar ese ejemplo verdaderamente, porque como iglesia del Señor tenemos que ser obedientes. Primeramente a Dios y enseguidamente pues obedientes a las leyes, a las autoridades que también han sido puestas por Dios. Yo así lo creo. Bendito el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y damos lectura a la santa y eterna palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Verdaderamente, amigos y hermanos, la palabra de Dios es sumamente poderosa. Quiero decirles que de repente por ahí muchos hombres y mujeres, puedo decirlo, han querido minimizar el poder regenerador de la palabra, pero no han podido, ya que la palabra de Dios renueva el corazón del ser humano. Transforma la mente, aviva nuestra alma y nos hace mejores cada día. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige. Es bueno nuestro Dios. Él siempre nos habla. Bendito el Señor. El Salmo 119. En su versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y es que cómo olvidarse si esta palabra nos ha hecho libres para adorarle, libres para bendecirle, libres para glorificar y exaltar el nombre de Dios cada día. Y al mismo Salmo, precisamente en el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice, más que la miel en mi boca. La palabra de Dios es dulce. Amén. Claro que sí, amén. Así la compara el salmista. Así que, hermanos y amigos, yo estoy seguro que conocer la palabra de Dios es más importante que cualquier estudio secular que usted pueda tener. O sea, no quiero que me malinterpreten. También es bueno prepararse académicamente, pero déjenme decirlo, ese estudio le sirve a usted o me sirve a mí nomás aquí en la tierra. Pero el ceñirnos a la palabra de Dios nos prepara para la eternidad. Bendito el Señor. Gloria al que vive. Hay poder en Jesucristo. Oh Espíritu Santo, gracias. Así que, hermanos y amigos, no se puede gobernar nuestra casa sin la palabra de Dios. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo en esto. Amén. Por lo tanto, es muy necesario que en todo lo que emprendamos sea conforme a la palabra de Dios, sea glorificando a Dios. No nos olvidemos de Dios. O sea, en otras palabras, que Dios sea el centro de nuestras vidas. Porque hay muchos que de repente por ahí dicen: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Por eso no la leo, dicen. Pero, ¿sabe algo? Hoy el Señor te dice: no la lees, por eso no la entiendes. O sea, en otras palabras, si la leyera, ya la entendiera. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda para que para quitar esa venda que hay en nuestros ojos y poder entender esta palabra. Pero no te preocupes si no la entiendes. A todos nos pasa. Entonces, si yo si te soy honesto, aún a mí me pasa. Hay muchos versículos de la palabra de Dios que aún yo tampoco los entiendo. Pero hay algunos como les digo, pasajes de la Biblia que de repente son un poco difíciles, pero si le escudriñamos las Escrituras tal como se nos manda, yo les aseguro que en corto tiempo podemos aprender de ella. Por lo tanto,
no importa cuáles son los pasajes de la Biblia que tú entiendes o no entiendes, pero lo importante es que si tú dices, dice la Biblia o está en la Biblia, tal vez no te recuerdas el texto o el versículo, ¿dónde es que dice? Pero si está en la Biblia, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha sido escrita para que nosotros nos rijamos por ella y que la podamos poner por obra. Bendito el Señor. Pero ahora bien, en esta hora yo pregunto, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es sobrenatural en todo su origen. La palabra de Dios es eterna en su propósito, porque no es para la tierra únicamente, sino que también trasciende hasta la eternidad. Bendito el Señor. Así que la palabra de Dios es inexpresable en su valor, infinita en su alcance. La palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios es infalible, que quiere decir que no puede fallar y tampoco puede equivocarse. Mi alma te alaba, oh Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de misericordia. Así que la palabra de Dios es universal en su aplicación. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos y amigos? Que por el caso, si de repente en este país el Señor me concede el privilegio de predicar su palabra. Allí en cualquier país del mundo donde tú te encuentres, si yo digo busquemos una cita en las Sagradas Escrituras, usted la va a encontrar y es la misma. Si predica la palabra en su país y un día tiene la oportunidad de venir a este o a cualquier otro, también lo va a hacer, porque esta palabra, su aplicación es universal. Bendito el que vive. Así que otro punto importante es que la palabra de Dios nos acerca más a Él. Nos acerca más a Dios. Cuando nosotros nos regimos por la palabra de Dios, adquirimos bendición. Gloria al que vive. Pero cuando no lo hacemos, ¿qué sucede? Viene debilidad a nuestra vida espiritual. Pero hoy, en esta hora o en esta noche, yo quiero mencionar algunos puntos importantes de lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Y los voy a enumerar. El punto número 1 que debemos hacer con la palabra de Dios es recibirla, no rechazarla. Al recibirla, recibimos bendición. Pero al rechazarla, ya el resultado no es el mismo. Entonces, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? La palabra de Dios la recibimos leyéndola y oyéndola. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurados o bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿De qué tiempo hablamos? La venida de Cristo está cerca. Los acontecimientos actuales y que han venido sucediendo en el pasado nos anuncian que la venida de Cristo está a las puertas. Yo hago una pregunta en esta hora. ¿Estás tú preparado para ese encuentro con el amado? Quizá muchos dirán, no estoy seguro. Otros dirán, la verdad no. Pues déjame decirte, mientras hay vida, hay esperanza. Esta noche puede ser la oportunidad que tú ya no rechaces a Dios y eches mano de la vida eterna. Bendito el que vive. Entonces les decía, es necesario leer la palabra de Dios, pero también es importante oírla, porque dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito el Señor. Así que entre más oigamos, es
estos mensajes, estas prédicas, o entre más oigamos la palabra de Dios, más fe alcanzamos. Alabado el que vive. ¿Cuántos lo creen conmigo? Bendito el Señor. Mi alma se alaba. Gloria al que vive. Entonces, es necesario recibir la palabra. Pero ¿cómo la vamos a recibir? En esta noche el Señor te dice que la palabra la tienes que recibir con humildad. Con humildad. Recuerde que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces la vamos a recibir con humildad, no con arrogancia, no con altivez, ya que si venimos con soberbia o con jactancia, ¿saben qué pasa? Entonces ahí la palabra como que se cierra, y aunque la leamos, va a ser más difícil que la podamos entender. Entonces hay veces que se dan situaciones, muchas veces pasa que personas o cristianos que tal vez llevan mucho tiempo en el evangelio, tal vez han sido preparados incluso en institutos bíblicos, de repente creen muchos saber demasiado, y eso, déjenme decirles, eso se le podría llamar como altivez. No está malo, pero el punto es que llegan al grado que como que menosprecian a aquel hermanito, tal vez porque no va a un instituto bíblico, piensan que no sabe. Pero verdaderamente saben que no hay mejor preparación la que Dios nos da a través de su Espíritu Santo en el campo de batalla. Bendito el Señor. Así que el hecho que si alguien es un teólogo o lo que sea, porque ha estudiado, se ha preparado demasiado, eso no significa que va a dejar de recibir la palabra, porque mira que aquel hermanito tal vez quizás no sabe ni leer ni escribir. Déjenme decirle, dice la palabra del Señor, que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Bendito el que vive. Entonces, gloria a Dios, qué lindo es el Señor. ¿Sabe que es importante ser humildes entonces? Es importante, realmente importante. Por ello es que nosotros tenemos que recibir la palabra. Otro punto importante que quiero hacer mención en esta noche, y lo he numerado como punto número 2, es medita la palabra. Tenemos que meditar en la palabra, y para ello voy a tomar un verso muy importante de la Escritura, y es Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo es todo, y todo te saldrá bien. Gloria al que vive, mi alma te alaba. ¿Quién quiere que todo le salga bien? Yo creo que todo, ¿verdad? ¿Cómo no? Nadie quiere que las cosas le salgan mal. Pues aquí está el consejo. Vea la palabra, y la palabra nos va a enseñar, nos va a orientar. Su palabra nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Punto número 3, memorizar la palabra. Ya ven, también es importante memorizarla. Es importante. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere una entrega a nuestro Dios, y requiere también tener aspiraciones. Hay muchos que anhelan ser predicadores. El consejo del Señor en esta noche es: prepárate entonces. Dios tiene un llamado para todos y cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Hay dones, hay talentos espirituales ahí. Anhelemos los mejores. Pero es bueno entonces meditar o memorizar la palabra también. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y 6 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el verso 6, hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón y en el mío. Bendito el Señor. Quiero decir entonces, esta palabra, si hablamos de memorizarla, es importante entonces que la grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Memoricemos esta palabra. Y otra cosa es memorizar también textos de la palabra. Hay gente que dice, yo no sé a dónde dice, pero ahí dice, es lo que les decía. Entonces, pero lo más importante, que si sabe que está escrito en la Biblia, si usted se aprendió algo, aunque no se acuerde la cita, sabe que lo importante es que la Biblia lo dice, porque si la Biblia lo dice, entonces Dios lo hace. Bendito el Señor, mi alma te alaba. Gloria al que vive, oh santo el que vive. Punto número 4. Incúlcale la palabra a tus hijos. Enseñémosles la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario que a nuestros hijos les hablemos de la palabra de Dios. Hagamos el esfuerzo para que ellos puedan entenderla, para que cuando sean viejos, quizá aunque se desvían muchas veces, otros se descarrían, pero cuando tienen la palabra, algún día tienen que volver al Señor. Porque la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Así que es necesario entonces hablarles de la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice que cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te acuestes o cuando nos acostemos, digámoslo de esta manera, me voy a incluir yo, cuando nos levantemos. Es muy importante, como dije en un principio, que Dios sea el centro de nuestra vida. Pero es importante también, algo muy interesante y que me llama mucho la atención, es que tenemos que estar pendientes acerca de qué están viendo nuestros hijos en esos tablets, en esas computadoras, en esos celulares. ¿Qué están viendo tus hijos allí? Muchas veces nos descuidamos. Es muy importante tener un control sobre ello también, porque el enemigo es tremendo. Así que recuerden entonces que nosotros somos los guardianes. Nosotros le respondemos a Dios por todo lo que nuestros hijos hacen. Máxime si son menores de 18 años, por decirlo así. Punto número 5. Estudiar la palabra. Juan 5:39 nos aconseja escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mis hermanos y amigos, es menester estudiar la palabra de Dios. Recuerden que el templo de Dios no es un edificio de 4 paredes. El templo de Dios es nuestro corazón. Y es aquí donde Dios quiere hacer morada permanente. Es aquí en mi corazón o en el suyo donde Dios quiere hacer esa residencia permanente. Alabado el que vive. Así que ya no son 4 paredes, sino nuestro corazón. Por otra parte, en esta hora yo quiero decirles que no solo se trata de leer la palabra, de estudiarla, de meditarla, sino que también es muy importante respetar la palabra de Dios, obedecerla y ponerla por obra. Si no, ¿de qué nos serviría? Si solo leemos las Sagradas Escrituras como cualquier periódico, la leímos de pasta a pasta, pero no atesoramos esa palabra, no la pusimos por obra, no la obedecemos, pues de nada nos sirve. Entonces, cuando
crecemos en la presencia de Dios, es muy importante y nosotros lo sabemos, que nuestra vida cambia. Su vida cambia, amado amigo, si usted se rinde a los pies de Cristo y le recibe y empieza a vivir una vida en integridad con el Señor. Su vida va a cambiar, su vida va a transformar y va a llenar todas las expectativas. Por lo tanto, son necesarios estos elementos para el crecimiento de todo creyente, de todo cristiano. Es por ello, si yo le relatara un poquito, por decir así, de mi testimonio, yo les diría, hay muchos que me conocieron. En este día yo he tenido un privilegio muy grande de contactarme con algunos de mis excompañeros de armas que estuvimos en la Academia Militar de Aviación allá en Comayagua, Honduras, en un grupo que está conformado como de 60, podemos decir, veteranos, y me he gozado verdaderamente con ustedes. Yo sé que hay hermanos que ya les sirven al Señor, hay amigos, hay excompañeros ahí. Yo les saludo en esta hora y Dios bendiga sus vidas, bendiga su familia. Espero que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje y que de algo les sirva para reflexionar en su vida, porque necesitamos de Dios. Necesitamos verdaderamente acercarnos a Dios tanto como podamos, y así de esa manera ser mejores padres, mejores hijos, mejores abuelos, qué sé yo, alguien que sea un ejemplo en sus comunidades, en su familia, en nuestro país. Me he sorprendido grandemente que veo varios excompañeros, muchos que han incursionado en la política, que son hasta diputados. Qué bueno, verdaderamente me alegra grandemente. Sé que hay oficiales, muchos que no se quedaron ahí, pero una cosa es importante: si aún no le sirves a Dios, has dejado lo más importante, que es servirle al dador de la vida, al que todo lo puede, el que mandó, envió su unigénito Hijo a morir, a cargar con el pecado de todos nosotros, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Es por ello que en esta noche hemos meditado en esta palabra y hemos tratado de estos puntos acerca de la palabra de Dios, y lo enumero como un recordatorio. Dije que la palabra de Dios es importante recibirla, es importante meditar en ella, memorizar la palabra, inculcarle la palabra de Dios a nuestros hijos, y más importante aún, en todos los aspectos, obedecerla, estudiar esta palabra. Sigamos clamando misericordia a nuestro Dios. Pidámosle a Dios inteligencia, sabiduría y un corazón limpio. Sabe que esas cosas son muy importantes, pero sobre todo les animo en esta hora, bendito el Señor, a que no nos olvidemos de orarle al Señor. Hablemos con Dios. Orar es hablar con Dios. Necesitamos ponernos en las manos de nuestro Dios, poner a nuestra familia en las manos del Señor. Muchos están pasando o viviendo situaciones difíciles en la actualidad, pero déjenme decirles que Dios no se ha olvidado de ustedes. Así que si usted está en en crisis, quizá viviendo esta adversidad, está pasando una necesidad, así que el único que nos puede ayudar o les puede ayudar se llama Jesucristo. Entonces, hablemos con Él a través de la oración. ¿Sabe que una vida de oración nos ayuda a vencer los ataques del enemigo? Porque el enemigo, me refiero a Satanás, y que el Señor lo reprenda, ha venido a hacer bien su trabajo. Dice San Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero mi Cristo ha venido para darnos vida, y vida para que la tengamos en abundancia. Bendito al Señor. Así que todos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas.
Dios me le bendiga y me le guarde grandemente.